¿Qué pasaría si en lugar de rechazar, le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio Incómodo es una invitación a humanizarnos, al autocuestionamiento, a la curiosidad, a la vulnerabilidad y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como medio para la transformación y el crecimiento? Descubrámoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Incómodo. Este episodio va a estar fantástico. Vamos a hablar del libro que más yo creo que emocionó, dio alegría, del que más hablé, el que más llevé a mis talleres. Y es un libro que habla de la imaginación y el juego, ¿no? Y de la importancia de recuperar nuestra capacidad de imaginar y de jugar. Entonces, vamos a hablar sobre qué dice la ciencia de la imaginación y el juego, porque es probablemente lo que nos puede ayudar a transformar la realidad, cómo integrarlo en nuestras vidas y un ejemplo práctico de una historia que a mí me encanta, que quédate para que sepas qué historia es, no te lo pierdas. Dale suscribir, dale like, compártelo, ayúdanos a llegar a más personas y comenta qué te pareció, si te gustó, si no te gustó, todo está bienvenido en Espacio Incómodo, inclusive las críticas, todo está bienvenido. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre esto. A mí me encanta, que es la imaginación y el juego. Y la verdad es que este episodio sí está muy inspirado y como que toda la reflexión empezó con este libro que es maravilloso, la verdad. O sea, te lo voy a enseñar para que veas, lo tengo todo rayoneado, lo he leído varias veces, lo he llevado a muchos talleres. Este año tuve la fortuna de ayudar a muchas empresas a trabajar en su visión y su propósito y me basé en el 40% de ese taller en este libro, ¿no? Es un libro maravilloso. Desde el título es maravilloso. Se llama De lo que es a de lo que podría ser, ¿no? De lo que hoy es a lo que podría ser. Y es como invitar o recuperar o darnos cuenta que nuestra capacidad de imaginar es la que nos ha ayudado a evolucionar como seres humanos y que tal vez el problema no es que los problemas son muy grandes, parezco como Arjona, no, pero que el problema no son los problemas, sino que no estamos logrando imaginar soluciones mucho más grandes, ¿no? O sea, lo que empieza diciendo el libro que me encanta y estoy de acuerdo es que como humanidad estamos enfrentando una crisis terrible en muchísimos aspectos, ¿no? Está la crisis ecológica, el cambio climático, que la verdad es que no lo podemos negar, ¿no? Inclusive, por ejemplo, se dice que en el Everest están apareciendo cadáveres por el calentamiento global, o sea, es una realidad. Y el otro es el tema de la salud mental. Estamos viviendo un índice de suicidios muy alto, de trastornos de la salud mental, depresiones, y yo creo que, digo, todos hemos pasado, ¿no? Por momentos referentes a la salud mental muy difíciles. Se me hace raro alguna persona que pudiera decir yo no. Y lo que dice él, que me encanta, Rob Hopkins, es que estamos un poco como esperando a que el gobierno solucione estos problemas o que la solución venga de afuera o con una actitud como un poco devastada, ¿no? De no hay soluciones a estos problemas. Y él lo que dice es que en realidad, claro que existen las soluciones a estos problemas, pero necesitamos recuperar nuestra capacidad de imaginar. Necesitamos reconectar con nuestra capacidad de jugar, ¿no? Como de abrirnos a nuevas posibilidades. No tengo el libro aquí, lo leí hace mucho tiempo, pero Yuval Noah Harari tiene este libro increíble que se llama Sapiens, que es muy famoso, ahí va a aparecer ahorita en la pantalla, y es una historia de la humanidad, ¿no? Y digo, es un bestseller, es muy, muy famoso. Y él lo que dice es que lo que diferencia al ser humano de otros seres es nuestra capacidad de imaginar. O sea, lo que hizo que el ser humano evolucionara es nuestra capacidad de crear historias y contarlas, y eso tiene que ver con la imaginación. O sea, la imaginación no es algo romántico, no es algo infantil, es algo que está en el centro de la evolución humana. Y la imaginación va junta con pegada con el juego, ¿no? Y esto me voy a hacer como un énfasis bien importante porque el juego y la imaginación existen juntos, coexisten. Yo imagino, tengo la capacidad de crear y luego cuando éramos niños llevamos esta imaginación al juego. Y el juego, lo que se ha descubierto a través de la ciencia, el que es que el juego o el permitirnos jugar con la realidad y con las cosas es crucial para el desarrollo evolutivo. Entonces, la primera parte es la imaginación, ¿no? Y es como permitirnos jugar de what is, de lo que creemos que son las cosas, así es el mundo, esto es lo que existe, así son las alternativas a lo que podría ser y aprendernos a jugar con el what if, qué podría ser, qué podría pasar, cómo podrían ser las cosas diferentes, cómo podríamos imaginar o entre todos crear un mundo, por ejemplo, como hacernos estas preguntas interesantes. ¿Cómo sería un mundo sin pobreza?
¿Cómo sería un mundo donde las personas aprendamos a cultivar paz interior? ¿Cómo sería vivir sin basura? ¿Cómo podría ser que todos los animales fueran respetados? ¿Cómo, o tú para tu vida, ¿no? ¿Cómo podría ser yo construyendo relaciones sanas y amorosas? ¿Cómo podría ser que el dinero no sea un problema en la vida, ¿no? Que todos tengamos muchos más recursos de los que podemos imaginar. Entonces, es atrevernos a hacernos estas preguntas y a imaginar, ¿no? Como estas realidades que están prohibidas en nuestra mente. ¿Qué pasa si te das este como permiso de jugar y de imaginar? What if? Yo lo hago con las empresas todo el tiempo. Les digo, a ver, vamos a por un momento a jugar a que todo es posible, ¿no? Y si lo piensas, bueno, pues la tecnología ha crecido de forma exponencial y hay muchísimas cosas. O sea, el celular es una computadora con una serie de información que para una persona de hace 200 años sería un milagro explicar estas pantallas que hacen estas cosas. Y hoy existen, ¿no? El punto es que cuando nos atrevemos a imaginar, empezamos a encontrar posibilidades y podemos crear soluciones que antes jamás nos hubiéramos imaginado. Y esa es un poco la invitación de Rob Hopkins, que a mí me parece fascinante. Y una aplicación como muy concreta es este otro libro que tengo por acá, que es, ella es mexicana, es Eufrosina Cruz, es una indígena zapoteca, ¿no? Y lean el libro, escúchenla, hay un montón de entrevistas de ella y me encanta desde el libro, porque el título de su libro es Los sueños de la niña de la montaña. Es decir, ella empieza nombrando el sueño. Te voy a contar quién es ella, aunque creo que no hay descripción que le pueda hacer como honor a su nombre, pero mira, el libro dice la historia de la indígena zapoteca que transformó México y es real. Ella habla, bueno, es una indígena zapoteca que nace en una comunidad pues con muchos temas de pobreza, poco acceso a otras comunidades, un machismo pues importante, y ella habla como sobre, aparece su maestro Joaquín, y el maestro Joaquín abre un mundo de posibilidades nuevas, ¿no? Una imaginación, el what if, ¿qué puede existir más allá de esta montaña? Y ella se atreve a imaginar una posibilidad diferente. Y léelo, y no te voy a contar toda la historia, pero ella termina yendo a la ciudad de Oaxaca, se titula como contadora, gana la presidencia, ¿no? De su municipio y no le permiten ser presidenta porque es mujer. Y termina transformando la constitución, ¿no? Y tiene una foto que a mí me hizo llorar cuando la vi, donde está en la ONU, hablando sobre cómo todas las mujeres deben de tener derechos pues iguales y derecho a ser presidentas, a estar representadas en la política, y cómo cambia la constitución y sale en la ONU hablando de esto con Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces es una historia pues de algo que era muy poco probable, ¿no? Que esta niña que nació en estas condiciones, con estas reglas sociales, pudiera llegar a ser senadora de México y a transformar la constitución. Y me fascina que el título es Los sueños de la niña de la montaña. Y ella habla sobre la importancia de la imaginación. O sea, como esta hazaña, porque no hay otra palabra decirla, o este logro tan importante, empieza y de verdad con el valor de atreverse a imaginar. Y eso es de lo que habla Rob Hopkins, ¿no? Es cuando nos atrevemos y es bien vulnerable, ¿no? Como a soltar y a soñar y atrevernos a ver un mundo más grande y que existen más posibilidades y que podemos, ¿no? Y ella habla mucho de que dejemos de ver a las comunidades indígenas como marginadas o como pobres y que veamos como un lugar de posibilidades y oportunidades. Y es exactamente lo mismo que describe desde la ciencia Rob Hopkins, es cuando nos enfocamos en la imaginación, en las posibilidades, en lo que se puede crear, accedemos a un potencial adicional. Y yo, de verdad, siempre invito a las empresas, ve cómo me emociona el tema, a atreverse a imaginar y a soñar. Y a ti, como yo lo que creo es que nos hace falta gente que se atreva a imaginar y a soñar. Y la segunda cosa que va junto con pegada, son como las dos hermanas, es el juego. Primero es como atrevernos a imaginar cómo sería, qué me podría plantear, cómo me sentiría, ¿no? Y cómo jugando, como, me imagino que la empresa se convierte en esto, me imagino que mis relaciones son así, me imagino sentir amor y compasión por todos los seres. Y tal vez no lo siento, pero ¿cómo sería sentir amor y compasión por todos los seres? ¿Cómo sería vivir en presencia? ¿Cómo sería que todas las personas vivieran en presencia, ¿no? Y eso abre la imaginación. Y la segunda parte es aprender a jugar, a retomar el juego. Y aquí habla de muchísimas estadísticas que me parecen motivadoras si las cachamos, pero espeluznantes si no. Y por lo que pasa es que de los 1950 a hoy, las personas estamos mucho más ocupadas, ¿no? Hay esta como sensación de siempre estar ocupadas, haciendo algo, moviéndonos, activos. Y por otra parte, se ha perdido como la apertura y la importancia del juego. No jugamos y los niños no juegan tanto como antes. Por dos motivos. Uno, porque tienen un chingo de la clase del ballet, del no sé qué, todas esas cosas. Por otra parte,
el uso de las pantallas, ¿no? Las pantallas son terribles, o sea, está demostrado por todos lados que las pantallas hacen muchísimo daño a los niños. Pueden ser prácticas, pero hacen un daño tremendo y bloquean, principalmente uno de los daños más importantes que hacen es que bloquean la imaginación y el juego, ¿no? Un niño que está viendo un YouTube, pues no está, y yo trabajaba ahí, no está imaginando ni jugando. Y por otro lado, los juguetes, que qué interesante, ¿no? Los juguetes, se ha demostrado que cuando los niños tienen muchos juguetes, demasiados juguetes, y los juguetes ya tienen como la historia de cómo debe de ser, ¿no? O sea, es como la casa de G.I. Joe's, que ya tiene todas sus madres y ya te tienen que utilizar, eso bloquea la imaginación del niño. Lo que se ha demostrado que me encanta este descubrimiento es que entre menos juguetes tengan los niños y más sencillos, más tiempo pasan con esos juguetes, pero además más van a imaginar y más van a jugar creativamente. Y el juego es muy importante porque el juego como que nos permite, imaginamos y como atrevernos a hacer un roleplay y practicar lo que estamos hablando, ¿no? Y reduce el miedo al fracaso porque es un juego. Si tú piensas en la cultura de Silicon Valley, donde se han dado todas estas innovaciones tan importantes, o en cualquier lugar de innovación, vas a encontrar el juego como una actividad central, ¿no? Hay este quote de Albert Einstein, ¿no? Y si pensamos en Einstein, ¿qué pensamos? Como en una persona que jugaba, ¿no? Como su bicicleta, sus pelos parados, o sea, y Albert Einstein tiene esta cita que me encanta que dice, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, ¿no? El atrevernos a jugar con las cosas, el atrevernos a equivocar, el atrevernos a probar que salga bien, que no salga bien, eso lo que hace es jugar, imaginar, nos permite llegar a un destino que antes no era posible. Cuando las cosas ya son, yo ya sé cómo son, tiene un orden, está cerrado, esta es la vida, no me puedo ir a ningún lugar más y además no me puedo equivocar y no puedo jugar y tengo que estar en este orden como muy rígido, no podemos dar estos brincos hacia el lugar, ¿no? Entonces, los niños es importante permitirles jugar, ¿no? Dejar que se aburran. El aburrimiento es una parte también importante de la imaginación y de la creación y darnos la oportunidad de abrir este canal, ¿no? También darnos cuenta, se necesita poco, se necesitan menos, darnos este permiso como de volver a ser niños, ¿no? Como conectar con la energía de los niños, de la imaginación y del juego. Y ya como adulto, ¿qué puedes hacer tú para imaginar? Y a mí me encantan estos ejercicios. Te los voy a dar, pero ponle pausa y tómate un ratito para de verdad hacerlos, ¿no? Uno que me fascina a mí es el juego del y sí. Y sí. Yo hablo mucho de decir no, y esto lo podemos poner aparte, pero vamos a jugar al y sí. Ahorita te voy a decir qué quiere decir. No es fácil en español, es la palabra y sí. Cuando se hace teatro de improvisación, la regla más importante es que tú, si yo estoy haciendo improvisación, teatro de improvisación con una persona, no le puedes decir a la persona que no, ¿no? O sea, si la persona llega y te dice, ahora imaginamos que somos unicornios, y tú le dices no, un poco se acaba la obra. Entonces la regla es que tienes que decir sí y. Ah, sí somos unicornios y volamos, y luego ya dices lo que tú quieras. Y nos tomamos una malta de chocolate. O sea, es decir, podemos integrar muchas cosas. Entonces, cuando estamos jugando a imaginar, a expandir nuestra perspectiva, aunque después vayas a enfocar, si estás expandiendo por perspectiva, es muy importante invitar el sí y. Sí puedo estar enojada y también puedo estar contenta. Sí puedo manejar, hacer un control y organización de mi tiempo y también puedo ser flexible. Es decir, buscamos ampliar nuestra perspectiva mental, buscamos crear espacio, ¿sí? Otra de las técnicas que a mí me fascina es sentarte y escribir. Hablo yo mucho de la escritura. Y ahí te van como dos ideas de qué puedes escribir para invitar a la imaginación al sueño. La primera me encanta, es si todo en mi vida saliera mejor de lo que yo me imaginara hoy, ¿dónde estoy en 5 años? Si todo sale fantástico en mis relaciones, en mi trabajo, en mi desarrollo económico, ¿dónde estoy en 5 años? Y como que permitir como vislumbrar cómo sería ese futuro donde todo sale increíble, ¿no? Y la otra que a mí me gusta aún más, porque creo que tiene que ver con la compasión y lo que podemos contribuir es, eh, ¿qué mundo me gustaría construir? ¿Cómo es este mundo en el que a mí me gustaría vivir? Como imaginar cómo serían las calles, de qué estarían hechas las casas, cómo viviríamos las personas, qué comeríamos, cómo nos relacionaríamos, dónde conseguiríamos nuestro suministro. Y de nuevo jugando.
¿cómo sería este mundo, no? Y tal vez en el libro de Rob Hopkins, ellos hacen como reuniones donde juntan a mucha gente de la comunidad y los invitan, les llaman como sesiones de reimaginación, a reimaginar el mundo. Y han salido proyectos, lean el libro, espectaculares de este ejercicio de juntarse entre las personas, invitar a la imaginación y el juego, imaginar cómo podría ser el mundo. Entonces, a mí me encantaría cerrar esta sesión invitándote a preguntarte cómo podrías imaginar y qué podrías imaginar para que el mundo fuera diferente. ¿Cómo sería para ti ese mundo ideal? Date este permiso de ser vulnerable y de invitar a tu imaginación. Pues muchísimas gracias. En el episodio de hoy hablamos de estos dos libros que a mí me encantan, el de Rob Hopkins, de lo que es a de lo que podría ser, una invitación al juego de la imaginación, y una aplicación así que concreta, Los sueños de la niña de la montaña, y hablamos sobre cómo vivimos una crisis pues, importante en términos de ecología, de desigualdad social, de crisis de salud mental, y cómo vamos a salir de esto atreviéndonos a imaginar un mundo diferente, cómo la imaginación y el juego no son algo infantil, sino herramientas claves para nuestro desarrollo y nuestra evolución. Entonces, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos y navegar en comodidad con nosotros. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Espacio Incómodo, y visitando nuestra página de internet, espacioincómodo.com. Aquí podrás encontrar talleres y herramientas que tenemos para compartir contigo. Nos vemos pronto.